Buenos días a todos. I would like to start by Voy a empezar agradeciendo a las autoridades vascas por haber invitado a las instituciones europeas a aportar algo a este evento y también para darles la enhorabuena por su capacidad de reunir a tantas personas de todo el mundo para hablar sobre formación profesional. Soy João Santos, soy portugués, es decir, ibérico, al igual que otras personas aquí en la sala. Llevo varios años trabajando para la Comisión Europea, en los últimos 4 años en la delegación de la Unión Europea hacia China, así que yo soy un ejemplo de la diversidad y las distintas transiciones por las que deberíamos pasar en nuestras vidas. Ahora estoy trabajando con la educación y la formación en China. He trabajado en la investigación y el desarrollo. Yo creo que la mayoría de nosotros podemos identificarnos con la capacidad de hoy que necesitan los sistemas educativos de ofrecernos capacidades y conocimientos transversales que nos permite gestionar todo lo que nos ocurre a lo largo de la vida. Hoy quisiera compartir con ustedes 3 ideas y información sobre 3 temas en los que estamos trabajando en Europa. En primer lugar, les voy a explicar brevemente cómo realizamos la política de la EFP a nivel de la Unión Europea. Luego, brevemente, explicaré cómo nosotros en la DG para Educación y Cultura estamos ayudando a financiar las reformas y la movilidad en Europa a través del programa Erasmus+. Y luego repasaré qué es lo que estamos haciendo y por qué estamos promocionando entre los Estados miembros la idea de una alianza europea para los aprendizajes. Al igual que nuestros amigos americanos ayer, a nivel central europeo no tenemos mucho poder para poder decir a los Estados miembros qué es lo que tienen que hacer. Ustedes son los países que son más cercanos a las empresas y a la población. Lo que intentamos hacer a nivel europeo es compartir experiencias y a través del diálogo hablar con los Estados miembros para identificar cuáles son los objetivos clave para la EFP y así movilizar las reformas en toda Europa. Sí que tenemos una base jurídica en el tratado, que es este artículo 165 y también el 166, que nos da algo de un benchmark para explicarnos qué es lo que deberíamos estar haciendo en la EFP. A través del proceso de Copenhague, no sé si lo conocen, desde el año 2000, gracias al proceso de Copenhague, hemos estado intentando movilizar las reformas en Europa a través de lo que nosotros llamamos el proceso de Copenhague. Lo que hacemos básicamente es marcar objetivos a largo plazo y trabajar conjuntamente con los Estados miembros presentando herramientas, informes, para así movilizar todas las partes interesadas para realizar las reformas necesarias en la EFP. Y los interlocutores sociales tienen un papel importante en este proceso. También dependemos de 2 agencias. Una agencia se llama CEDEFOP, quizá lo conocen, tiene base en Tesalónica, en Grecia, y es como una especie de grupo de expertos que intenten comprender mejor qué es lo que está ocurriendo, no únicamente en Europa, en el mundo de la EFP, sino en el resto del mundo, y así aportar esas experiencias a nuestra toma de decisiones políticas en la Unión Europea. Y luego tenemos la ETF, una fundación que nos relaciona con otros países fuera de la Unión Europea. Es decir, gracias a la ayuda técnica y la experiencia, nosotros podemos ayudar a esos países fuera de la Unión Europea a desarrollar el capital humano necesario. También tenemos lo que nosotros llamamos Europe Aid, que es una DG dentro de la Comisión Europea, que es el donante más importante de ayuda extranjera. Estamos hablando de ayuda hacia África, hacia Asia, hacia Sudamérica. Somos los donantes más importantes para ayuda, para las reformas en la EFP en todo el mundo. No estamos hablando de la coordinación de políticas de EFP dentro de Europa, sino
en el resto del mundo, ya que reconocemos la importancia de tener personas cualificadas con competencias en países fuera de Europa para ayudar en su desarrollo. Por lo tanto, ese proceso de Copenhague es nuestro marco de coordinación y actúa a 4 niveles, como proceso político en el que no únicamente los 28 Estados miembros, sino también los miembros de la área económica europea, es decir, incluimos Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein. Trabajamos todos juntos con también los países candidatos para definir cuáles son los objetivos estratégicos para las reformas de la EFP en Europa. Luego tenemos un segundo nivel de acción, que es el desarrollo de herramientas comunes. Quizá les suene el marco europeo de cualificaciones, también del sistema ECVET, que es para ayudar en el reconocimiento de estas competencias en Europa, y ECAVET, que es el marco de aseguramiento de la calidad para la EFP. Eso lo hacemos a nivel europeo y luego son estas herramientas que emplean los países para tener más integración en la EFP. A la vez, fomentamos un aprendizaje mutuo de distintas maneras, a través del aprendizaje entre pares, compartir ideas. Y de hecho, la semana que viene en Bruselas se va a reunir el Consejo Asesor para la EFP, una comisión en la que estaremos hablando sobre las prioridades futuras para la EFP hasta el año 2020. La participación de los interlocutores sociales y de todas las partes interesadas es algo muy importante. Forman parte importantísimo de este proceso. También asociaciones de EFP. Les reunimos todos para cooperar en este proceso. El proceso de Copenhague que he mencionado se actualiza a través de comunicados y el último comunicado fue en el 2010 en Brujas, que marca una visión para la EFP hasta el año 2020 con 11 objetivos estratégicos. No se los voy a explicar, pero normalmente pues subraya las cuestiones, tradiciones de la EFP, que incluye, por ejemplo, excelencia, acceso flexible hacia la EFP. Y a pesar de tener una visión estratégica cara al futuro, actuamos normalmente en base a los resultados a corto plazo. Los resultados que estamos preparando ahora son para el periodo 2011-2014 y de hecho estamos también preparando los resultados para el 2015-2017. Lo que quiero decir es que no somos unos burócratas en Bruselas que planteamos ideas, sino que participamos con los Estados miembros, con los interlocutores sociales para marcar unos objetivos comunes que queremos alcanzar. Además, hay un proceso muy importante de gobernanza en todo eso para garantizar que tenemos los mecanismos correctos para la coordinación europea. Eso se hace a través de los distintos órganos asesores y de coordinación que tenemos de los 28 Estados miembros. Ellos se reúnen de forma regular, por lo menos en 2 ocasiones al año, y también tenemos un comité asesor de la EFP que, como acabo de decirles, se reunirá la semana que viene en Bruselas. Como ya les he dicho, tenemos 2 agencias importantes para ayudarnos en la implantación de la política de la EFP, CEDEFOP, y la Fundación Europea para la Formación, la ETF. Los siguientes pasos en el proceso de Copenhague serán la revisión de Brujas, que ocurrirá en el 2015. En septiembre este año del 2014, CEDEFOP presentará un informe de monitorización de la EFP en toda la Unión Europea. Explicará el progreso de los últimos años, identificará los huecos que tenemos que llenar y marcará los objetivos para el 2020. Y en el 2015 plantearemos las nuevas prioridades. Es muy importante y, como saben, la semana pasada tuvimos las elecciones europeas. Hay un enorme proceso de cambio que va a ocurrir en los próximos meses hasta principios de 2015. Vamos a tener un nuevo presidente de la Comisión Europea, del Parlamento Europeo, del Consejo Europeo, y serán personas con nuevas ideas y habrá
un refinamiento de nuestra estrategia de EFP europea y tendrá, por supuesto, implicaciones en lo que estamos haciendo con el proceso de Copenhague y las reformas a nivel europeo. Quisiera ahora explicarles que estamos realizando un estudio a nivel europeo y es un mapeo de lo que están haciendo los Estados miembros a nivel de la internacionalización de la EFP, es decir, ¿qué están haciendo los Estados miembros en Europa en colaboración con otros países del mundo? En el estudio preliminar, y que ese estudio no estará finalizado hasta diciembre de 2014, pero sí tenemos unas conclusiones preliminares, que son que la colaboración de EFP con países terceros se hace a nivel estratégico. Por ejemplo, España podría tener una colaboración con algunos países sudamericanos. También podría incluso tener programas de movilidad con otros países. Y hay otro nivel que no es de gobierno a gobierno, sino de instituciones de EFP a instituciones de EFP. Por ejemplo, el País Vasco y algunas de sus instituciones cooperan con otros institutos alrededor del mundo. A la vez hay algunos programas de movilidad sin la necesidad de financiación europea. De hecho, lo hemos identificado eso en el estudio. Algunos países como Alemania están estableciendo institutos de la EFP en terceros países. No únicamente para cooperar con terceros países, sino porque las empresas europeas que quieren establecerse en la India o en China, en otros países, tienen dificultades a la hora de contratar personal cualificada. Así que ahora esos propios países europeos establecen centros de EFP para garantizar la llegada de mano de obra cualificada. Yo no voy a repasar esas transparencias en detalle porque se los va a entregar. Pero aquí tenemos algunos ejemplos de los resultados de este trabajo de mapeo que hemos estado realizando. Hemos visto que Alemania establece proveedores de EFP. En muchos países hay mucha colaboración entre los Estados Unidos y Dinamarca en el campo de la EFP, y Austria tiene varios programas que gestiona con países del centro de Asia y del sudeste asiático. Asimismo, tenemos ejemplos de reconocimiento mutuo de competencias y cualificaciones entre países europeos y países de Asia, algo que es llamativo. A veces hay dificultades en Europa para conseguir un reconocimiento mutuo de las cualificaciones y una homologación, pero se puede conseguir, y eso es algo que vamos a explicar a final de este año y nos ayudará a marcar una estrategia europea. Brevemente, quisiera hablar sobre Erasmus y cómo Erasmus apoya a la educación y formación profesionales. Normalmente pensamos en Erasmus con la educación superior, los programas de grados, programas de intercambio de Erasmus, pero también hacemos Erasmus en la EFP. Y de hecho, en el último periodo de programación, más de 400.000 alumnos en Europa recibieron financiación Erasmus. Y el programa actual de Erasmus Plus se adoptó en el 2013, hace muy pocos meses, y las primeras propuestas se recibieron en diciembre del 2013. Este año vamos a empezar a utilizar la financiación disponible. Y rápidamente, en Erasmus tenemos dinero europeo para apoyar la movilidad y las reformas educativas en los distintos países europeos. Tenemos un presupuesto de alrededor de 14.000 millones de euros. Es alrededor de 19.000 millones de dólares estadounidenses. Dinero, financiación para apoyar la movilidad y las reformas en la EFP. Pero hay más dinero. Al margen de eso, mi colega de DG Empleo hablará de eso después de mí, porque él es el responsable de ofrecer fondos del Fondo Social Europeo, fondos que apoyan las reformas en la EFP. Y ellos tienen incluso más dinero que nosotros para apoyar estas reformas. Pero como ya les he dicho, Erasmus tiene 14.000 millones y vamos a apoyar la movilidad de hasta 4 millones de estudiantes y profesores europeos. Va a haber cambios
y va a haber intercambios y 650 estudiantes serán apoyados a través del programa Erasmus en los próximos años. Pero no únicamente los alumnos, sino también los profesores. Es importante hacer un intercambio entre profesores de distintos países europeos para así aportar nuevas ideas a los institutos de formación profesional donde trabajan esos profesores. Como ya les he dicho, no voy a repasar todo, pero sí quisiera darles una idea de cómo Europa, a través del apoyo financiero, está movilizando los esfuerzos para reformar los sistemas de EFP en toda Europa. No todo el programa de Erasmus es para la EFP. El 43% de este dinero se dedica a la educación superior, la movilidad de la educación superior. Por esa razón, la mayoría de nosotros creemos que Erasmus solo se dedica a los programas de grados. Pero también hay 22% para la EFP y un 5% para la educación de adultos, es decir, para profesores en este caso. No financiamos tanto la movilidad de adultos per se, sino de profesores. Y la última parte de mi presentación va a ser sobre la Alianza Europea para el Aprendizaje. Esta alianza, que se creó en el 2008-2009, ha presionado los sistemas de la EFP para responder ante nuestros desafíos. Nos centramos en los sistemas duales y otros sistemas, es decir, el aprendizaje basado en el trabajo y la relevancia de las competencias aprendidas en el lugar del trabajo. Hemos visto que más de 6 millones de jóvenes parados en Europa, que es un desastre, pero a la vez hay 2 millones de vacantes que las empresas no pueden llenar porque no tienen jóvenes con las competencias correctas. Es una situación paradójica. Evidentemente, muestra el problema que existe entre el sistema educativo y las necesidades del mercado laboral. Y lo que estamos intentando hacer es, a través de esos programas de inteligencia en las competencias, para poder identificar cómo el sistema educativo y el sistema de EFP es capaz de ofrecer las competencias que realmente necesita el mercado laboral. Mi colega les hablará de estos sistemas de garantía juveniles que quiere garantizar que aquellos jóvenes que no tienen ni un trabajo ni están estudiando reciben en un periodo máximo de 4 meses una herramienta o algún mecanismo para volver a ubicarlos en el sistema educativo o para ofrecerles un trabajo. Y también tenemos un programa de movilidad para que por lo menos el 6% de los estudiantes en la EFP sean móviles, es decir, que van de un país a otro y tienen una experiencia de aprendizaje fuera de su país. Para hacerles una idea de cuáles son los niveles de participación de los jóvenes en Europa, pueden ver que en Europa hay muchísima diversidad. Tenemos algunos países como Austria, la República Checa y Bélgica, en los que más del 70% en la educación superior están participando en programas de educación y formación profesionales. Y luego tenemos países como Hungría, donde estas cifras rodean únicamente el 20%. Es decir, que hay muchísima diversidad en los sistemas de educación y formación profesional y también en los niveles de participación en Europa. La media es del 50%. Eso quiere decir que uno de cada 2 alumnos en educación secundaria en Europa está en un programa de educación y formación profesionales, que es muy diferente al sistema de educación y formación profesional que se tiene en los Estados Unidos. La mayoría de la EFP en Europa se realiza en la educación secundaria. Este gráfico les muestra que de este 50% que acabo de mencionar que está en programas de EFP, 7 países tienen sistemas basados en el centro escolar, es decir, con poca relación con el mercado laboral, y otros países en los que los alumnos participan directamente y trabajan directamente en empresas, a veces
tres días a la semana, como el sistema dual de Austria y de Alemania. O algún otro tipo de formato en el que de vez en cuando pues van a empresas privadas a trabajar. Pero hay una enorme diferencia en Europa en cuanto al tiempo que pasa el alumno en el trabajo en la empresa y el tiempo que está en el aula. Aquí vemos los planes de Eslovenia y de Estonia, donde casi no hay participación en las empresas, y otros países como Dinamarca y Alemania, que es completamente lo opuesto. También hemos identificado recientemente que hay una correlación directa que nos viene a decir, cuanto más aprendizaje en el trabajo que tenemos en la EFP, menos probabilidad hay de que estos jóvenes luego están en el paro. Voy a explicarles un poco este gráfico. Lo que tienen las columnas verticales son los países donde hay menos del 15% de paro y luego 15 a 25% de paro y por encima del 25% de paro juvenil. Ya saben que es un problema muy importante en Europa. Está por encima, incluso más del doble del nivel de paro general. En España estamos alcanzando niveles inaceptables de paro juvenil de más del 50%. Es un drama social que tenemos que tratar. Y lo que he estado intentando decirles es que cuando los programas de EFP se centran mucho en la participación en el mercado laboral y en la presencia en empresas como por ejemplo en Dinamarca, Austria, Alemania, el nivel de paro entre los jóvenes es mucho menor. Y luego el extremo opuesto, países como Grecia, Polonia, Estonia, incluso España, donde el aprendizaje en el lugar de trabajo es de menor importancia en los programas de EFP, allí hay niveles de paro muy altos. Evidentemente no es la única explicación, pero es una realidad que hemos detectado. Cuanto más aprendizaje en el lugar de trabajo, menos probabilidad de paro juvenil. Y por eso hemos creado esta Alianza Europea para el Aprendizaje. Y es tan importante porque creemos que estos sistemas de aprendizaje permiten una transición fácil de la educación, del mundo de la enseñanza al trabajo, ya que los alumnos se exponen al mundo real del trabajo, comprenden mejor cómo funcionan las empresas y están mejor preparados para entrar en el mercado laboral. La Alianza Europea para el Aprendizaje, que es nuestro foco de atención hoy, es un programa conjunto con la DG de Empleo que se lanzó en el 2013 y ha unido muchas partes interesadas, gobiernos, proveedores de EFP, todos están movilizados porque los gobiernos no lo pueden hacer por sí solos. Hay mucha participación de todos los agentes interesados. Y lo apoya una declaración del Consejo Europeo. De hecho, muchos países europeos se han comprometido por escrito con lo que van a hacer para fomentar los aprendizajes. Y en ese sentido quisiera dar la enhorabuena al País Vasco, porque de lo que yo sepa es la única región que ha preparado un documento, una declaración escrita para apoyar este tipo de aprendizaje. Es más, creo que su viceconsejero les va a hablar sobre esto hoy, más adelante. Un plan, una iniciativa para el año 2015, que es un ejemplo para el resto de Europa de cómo el País Vasco está invirtiendo en la educación y formación profesionales. El propósito de esta alianza, por supuesto, es reformar los sistemas de educación y formación profesionales a través de estos planes de aprendizaje, aumentar el número de planes de aprendizaje y facilitar la transición del mundo de educación al mercado laboral. Creemos que de tener un sistema de aprendizaje de alta calidad, si somos capaces de mostrar a la sociedad en general que la educación y formación profesionales es una manera
que tiene el sector de la educación a facilitar la entrada en el mercado laboral de todos nuestros jóvenes, aumentaremos el atractivo de la EFP, que como ya saben, en muchos países sigue habiendo un problema de imagen, con quizá la excepción de la situación de Alemania. En la mayoría de los países europeos, el sistema de la EFP se considera como una especie de herramienta de inclusión social, es decir, las personas que no pueden entrar en la educación superior pues van a la EFP. Esto es una imagen equivocada, porque la EFP es lo que permite a las personas conseguir mejores puestos de trabajo de forma más rápida e incluso a veces mejor remunerados. Tenemos que esforzarnos en mejorar la imagen que tiene la EFP. Estas son las últimas dos diapositivas y cómo Erasmus está dando apoyo a los sistemas de aprendizaje. Acabamos de organizar una convocatoria, por lo cual se les pide a las organizaciones creen sistemas de aprendizaje. El primer proyecto, bueno, tendremos diferentes convocatorios. El primero es de una duración de proyecto de 2 años y les damos hasta 300.000 euros a las entidades que participan y hacemos una cofinanciación del 75%. El plazo para la presentación es hasta el 26 de junio en caso de que alguien esté interesado en participar en este programa, en aplicar a la primera convocatoria de aprendizajes que se lanzan a nivel europeo. Lo que se trata es establecer partenariados entre expertos de diferentes Estados miembros para tener reformas de política, en establecer foros de negocios nacionales y ver cómo se puede crear de la mejor manera sistemas de aprendizaje. Espero que estas 3 ideas que quería mostrarles es que a nivel europeo no tenemos el poder ni la experiencia para decir a los Estados miembros lo que tienen que hacer. Creo que lo hacen mejor los Estados miembros, pero nuestro papel es movilizar ideas, unir a la gente, unir ideas para reformar los sistemas de FP. Tenemos los medios económicos a nivel europeo para dar apoyo en FP. Tenemos sistemas como Erasmus, el Fondo Social Europeo y otros medios. Estos quizás son los más importantes. Y por último, estamos colaborando con los Estados miembros para movilizar esfuerzos y seguir todos la misma línea a nivel europeo en sistemas de FP. Muchísimas gracias por su atención.